Buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 25 de marzo del 2025 a las 5 de la tarde. Iniciamos con la lectura y aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente académico de número doctor Armando Martínez Garnica. Cuarto, disertación del académico de número Santiago Luque Torres sobre el tema Un Valle de Españoles nombrado Subachoque. Quinto, votación de la candidatura del académico correspondiente Álvaro Garner para académico de número. Sexto, proposición de felicitación a la Academia Boyacense de Historia. Séptimo, presentación de libros recibidos por la Academia. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura a cargo del señor presidente. Muy bien, aprobado. Segundo, verificación del quórum. 20 virtuales. Sí. Correcto. Más los que estamos aquí, entonces disponemos de quórum para deliberar y decidir. Tercero, saludo al señor presidente, doctor Armando Martínez. Muy buenas tardes a todos. El año pasado, la señora Elena y su distinguido esposo, que no me recuerdo muy bien el nombre, fuimos invitados a la Real Academia de la Historia en Madrid. A mí me tocó al lado el Marqués de Tetuán. Y ese día nos enteramos que la Real Academia de Historia sesiona todos los viernes de todos los años desde el siglo XVIII. Y están muy tristes porque durante algunos años de la Guerra Civil no se pudieron reunir. ¿Y por qué se reúnen tanto, tan frecuentemente y con tanto gusto? Porque ellos tienen durante cada sesión dos partes. En una parte escuchan los resultados de las investigaciones que están haciendo todos los académicos. Porque todos están investigando temas de historia de España, de Europa e inclusive de Hispanoamérica. Y la segunda parte, los comisionados para responder consultas ponen a consideración el resultado de la consulta. Por ejemplo, ¿quién fue el primero que le dio la vuelta al mundo? ¿Un portugués o un español? Portugal siempre dijo que era un portugués. Consultaron a la academia, dijo, ustedes olvidan que el portugués murió en el camino. Fue un español el que terminó el viaje, Juan Sebastián Elcano. Es el nombre del navío en el cual hoy navega la princesa de Asturias. Siguiendo esa tradición, nos reunimos nosotros cada 15 días. Y hoy es una de esas ocasiones para escuchar a un académico que se posesionó hace mucho tiempo, miembro de número, fue durante algún tiempo vicepresidente y no ha dejado de investigar. Y como no va a investigar, pues nos quiere contar hoy los resultados de sus investigaciones sobre un lugar en el mundo que se llama Subachoque. Yo lo conocía porque fue escenario de una batalla que ganó el general Mosquera, que lo bautizaron Campo Amalia en homenaje a su hija. Pero él, que es un ingeniero también, ha hecho unas investigaciones muy interesantes. Ese académico, como ustedes conocen, es Santiago Luque Torres. Y nos hemos reunido hoy con mucho gusto, igual que lo acompañan 20 académicos desde la distancia, para escuchar los resultados de sus propias investigaciones. Muchas gracias por haber venido y por acompañarlo. Continuemos entonces. Muchas gracias. Cuarto, disertación del académico de número, doctor Santiago Luque Torres, sobre el tema Un Valle de Españoles nombrado Subachoque. Procedo a la presentación. El ingeniero Santiago Luque Torres es ingeniero civil de la Universidad Javeriana. Ha adelantado estudios de planeación urbana y regional en el Bouwcentrum de Rotterdam. Ha participado en múltiples proyectos de diseño urbano y regional. Ha sido consejero especial de la Gobernación de Cundinamarca. Estuvo encargado durante más de 10 años de los cursos de Estructuras Especial para Arquitectos en la Universidad de los Andes
y se ha ocupado de la consultoría privada durante más de 45 años. Ha adelantado diversas investigaciones históricas en el área del urbanismo y publicado varios artículos en revistas especializadas sobre el tema de la planeación. Es miembro del número de la Academia Colombiana de Historia, es fundador de la Academia de Historia de la Ingeniería y además es miembro del número de la Academia de Historia de Cundinamarca y de Bogotá. Doctor Luque, tiene la palabra. Aló, aló, ahora sí. Señor presidente de la Academia de Historia Nacional, don Armando Martínez Garnica, señores de la mesa directiva, señoras y señores académicos, señoras y señores invitados. Un valle de españoles nombrado Suachoque en nuestra historia económica, social y política. Tuve un padre que no había perdido la memoria de sí mismo y del solar de sus mayores y que generó en mí una serie de interrogantes sobre la validez de sus recuerdos que al cabo de muchos años quise confrontar. La oportunidad se presentó hacia 1991 con la elaboración de una extensa investigación de títulos de tierra desde las Mercedes Reales y de las encomiendas de indios del altiplano y parte de la vertiente, así como también de archivos parroquiales de blancos del borde occidental del altiplano. La primera diapositiva. El río Suachoque y Suachoque. Bordea el occidente de la sabana en las inmediaciones de la capital. Estrena su nombre en las inmediaciones de la parroquia del mismo nombre y en su recorrido hacia el sur cambia su denominación por Cerrezuela, en las cercanías de Madrid y luego por Valsillas, cerca ya de la confluencia con el Funza o Bogotá, junto con el cual se precipitan por el abismo del Tequendama. A través de la serranía de Huayca conecta el valle de Suachoque con el valle de Tabio y de allí por el boquerón de Fagua se comunica con Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Suezca y Tausa, pueblos de la sal y pueblos de olleros y textileros, al borde del llamado Camino de la Sal. Durante el reinado de Carlos V, el emperador políglota y cosmopolita, nacido en los Países Bajos, en Gante, que reina de 1519 hasta 1556, se dan las primeras exploraciones y fundaciones de ciudades en el nuevo reino de Granada. Por aquellas cercanías hacia el norte, remontando el río Pon, había ingresado don Gonzalo Jiménez de Quesada con sus hombres, luego de difícil trayecto por el río Grande de la Magdalena. Se sabe además que tanto Benalcázar como Federman, desde distintos orígenes, ingresaron por Pasca, muy cerca del actual Fusagasugá. Pero ¿por dónde tomaron para arribar al sitio de la que se llamaría Ciudad de Santa Fe? Ubicada en la ladera, al pie de los cerros de Monserrate y Guadalupe y circundada por inmenso lago, su acceso desde Fusagasugá al sur, siguiendo el piedemonte emergente de los cerros orientales tutelares, era a menudo interrumpido por las frecuentes y torrenciales inundaciones de los ríos Tunjuelo, Fucha, Quebrada de Chiguazá y otros. Cada el trayecto por el valle de Chinga o Suachoque, como ya dijimos, por el camino de Galdamés, sobrepasar la loma de Huayca hasta Tabio y de allí salir a Chía por el boquerón de Fagua y pasando por allá llamada Balsa de Chía, ingresar a la isla de Suba, conformada por las colinas de Suba y Tuna, Caco y Chucho, por donde hacia la punta de Suba, al sur de la colina, podía vadearse el Juan Amarillo para ingresar a otra isla, la del Salitre y Puente Largo.
conformada por la margen occidental de dicho río Salitre, el cual a manera de colector recogía las quebradas del norte de la que luego sería la capital del reciente asentamiento de españoles, llegando por allí hasta el lugar que luego se llamaría San Diego, ya en la ladera de los cerros orientales, inmediato al emplazamiento de la fundación jurídica de la ciudad. Camino que podía cortarse desde el valle de Suachoque, viniendo por la punta de Chitazugá a la de Cota, y por allí pasar el río Funza por la balsa de Cota a la punta de Suba y empatar con el anterior. Aquí, Pacatativá, la punta de Chitazugá, la punta de Cota, la balsa de Cota sobre el río Funza, y luego pasar por la isla de Salitre y Puente Largo, donde luego se ubicarán los ejidos de la ciudad. Cualquiera que hubiese sido la ruta final recorrida por Belalcázar y Federman, lo cierto es que esos dos caminos alternos existieron e influyeron, como veremos, en los destinos de los pobladores. La referida investigación, prácticamente un censo de registros parroquiales y títulos notariales de las familias más conocidas y raizales de esos lugares cercanos al valle de Suachoque y Camino de la Sal, encontró que los registros de blancos más antiguos de esa región se encontraban en la población de Tabio empezando en 1610. Su ensamble además mostró una endogamia reiterada y persistente desde tiempos remotos hasta los presentes. Refiriéndose a lugares como estos, la socióloga Asunción Labrín, en su estudio sobre las mujeres latinoamericanas de ciertos lugares apartados en México, decía que conservaban arraigadamente las costumbres ibéricas. Deseosos de estudiar este grupo humano, su estructura de poder y propiedad y valores, emprendimos un largo camino de acopio de documentos, estudios y publicaciones. Pronto llegamos a una primera conclusión pertinente para la adecuada interpretación de gran acopio de fuentes documentales recolectadas. Aunque la búsqueda del oro fue un móvil en las primeras expediciones, las encomiendas o trabajo y tributo de los aborígenes a cambio de su adoctrinamiento en la fe católica resultó una fuente mucho más estable y segura de ingresos. Los indios recibían el territorio de sus resguardos en propiedad y para su explotación, y el encomendero tenía la obligación de custodiar y defender esa propiedad territorial indígena. Es necesario reiterar que el encomendero no tenía ningún derecho sobre la tierra de origen, aunque se le podía asignar, y muchas veces se hizo, mercedes de tierra en las cercanías de sus pueblos encomendados. Hemos estudiado más de 170 tradiciones completas de tierra, desde las mercedes reales hasta la República, y al menos el doble de tradiciones parciales, abarcando casi en su integridad el altiplano del distrito de Santa Fe y parte representativa de la vertiente, y jamás hemos encontrado una propiedad territorial originada en un título de encomienda. Aclaración de suma importancia. Y, pues no quisiera mencionar nombres, pero toca académicamente hacerlo porque se trata de la bibliografía consultada. Respetables autores como el profesor Germán Colmenares, ya fallecido, inmensa obra académica, pues Germán Colmenares, y el académico y amigo del alma, Roberto Velandia, también ya fallecido, uno de mis promotores en esta academia. Muchos autores e investigadores más confunden el territorio de la encomienda con la merced de tierras, y lo es también por cuando las endogamias detectadas enraizan en tiempos de la conquista con conquistadores y sus descendientes beneficiarios de títulos de encomiendas. Una comparación de valores patrimoniales de tierras y encomiendas basada en la rentabilidad de unas y otras nos permite las siguientes comparaciones basadas en la tasación del licenciado Briceño en 1555. Suachoque. El valor patrimonial de la encomienda con base en su rentabilidad anual en mantas y productos de la tierra era de 5.040 pesos oro, en tanto que una estancia de ganado mayor antigua de 1.664 hectáreas valía 200 pesos de 1.604. Se trataba de un valor nominal en este caso, pues hubo muy escasas transacciones de tierra rural en tiempos coloniales tempranos, y cuando se dieron, el adquirente pronto debía devolverlas por incapacidad económica de responder por sus acreencias a 10 años de plazo y al interés del 5% anual, usualmente otorgadas por los clérigos o conventos poseedores de los créditos en tiempos coloniales.
Facatativá y Panches, también en el valle de Subachoque. Muy deficiente la provisión, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí queda Subachoque, Facatativá debe quedar como por acá. ¿Sí? Subachoque, no, Zipaquirá, Subachoque, Facatativá, Facatativá y Panches. El valor patrimonial de la encomienda, con base en los mismos parámetros del anterior, era de 3.640 pesos oros. Una estancia de ganado mayor antigua de 1.664 hectáreas valía 800 pesos en el año de 1580. Tabio. El valor patrimonial de la encomienda resultó de 12.600 pesos oro, tributo de los indígenas. Una estancia de ganado mayor antigua valía entre 500 y 1.000 pesos. Tenjo. El valor patrimonial de la encomienda resultó ser de 1.840 pesos oros. Una estancia de ganado mayor antigua valía entre 500 y 1.000 pesos. Chía. El valor patrimonial de la encomienda se encontró ser de 19.120 pesos oro. Una estancia de ganado mayor antigua era aproximadamente 6.200 pesos. Suba. El valor patrimonial de la encomienda resultó de 21.200 pesos oro. Una estancia de ganado mayor antigua oscilaba entre 1.000 y 787 pesos. Zipaquirá. El valor patrimonial de la encomienda se encontró ser de 7.960 pesos oro. Una estancia de ganado mayor antigua, 1.205 pesos. Cogua y Nemesa. El valor patrimonial de la encomienda resultó ser de 1.000 pesos oro. Una estancia de ganado antigua, 1.205 pesos. Nemocón, el valor patrimonial de la encomienda se encontró ser de 11.000 pesos oro. El valor de la tierra de los encomenderos debía ser de 3.390 pesos. UAT, el valor patrimonial de la encomienda resulta ser con base en el tributo 53.600 pesos oro. El valor de la tierra escueta debía estar cercano a los 7.380 pesos. Encomienda de Bogotá, hoy Funza. Caso especial, el valor patrimonial de la encomienda era de 29.000 pesos oro. El valor de la tierra se encontró ser de 296.200 pesos, un valor extraordinario. Ya más adelante explicaremos por qué esa tierra valía tanto. Se ha especulado que esa tierra de los encomenderos de Funza, la tierra del novillero, tenía un valor exagerado en extensión que no tenía, ¿sí? Pero sí valía mucho, pero no por su extensión. Ya veremos por qué. Se echa de ver que en la casi generalidad de los casos el valor patrimonial de las encomiendas resultó ser bastante mayor que el de las tierras vecinas, con excepción de Bogotá, hoy Funza, caso sobre el cual volveremos más adelante. Viejos rumores repetidos entre los lugareños del Valle de Subachoque y vecindades referían que por allí habían afincado los descendientes de viejos compañeros de Federman. De examen complementario de archivos parroquiales santafereños, donde José María Restrepo, Sáenz y Raimundo Rivas, y títulos de encomiendas y de tierras, se encontró parcialmente cierta la popular conseja, siendo predominante la prole de los de Federman, entre ellos don Alonso de Olaya Herrera, constructor del primer camino apto para arrear mulas, desde Facatativá hasta la boca del Río Negro del Magdalena, y que debido a los peligros de ese trayecto terminó encaminándose hacia Honda. Con la apertura de dicha ruta lograron salvarse miles de aborígenes abocados a la mortal servidumbre de carga. Fue el único camino de arrieros logrado en todo el altiplano de Santa Fe y Tunja durante la colonia. Cuando muchos años después, casi al comienzo de la República, lograron uno similar de veras al Magdalena, hubo una verdadera fiesta. Mientras tanto, Vélez, Tunja y Pamplona siguieron empleando a los aborígenes como cargueros, causa principal del decaimiento casi vertical de su población nativa y de la preponderancia de Santa Fe como capital del nuevo reino. Allí radica la importancia primigenia del Valle de Subachoque, punto principal y puerto de entrada por donde arrancaba el descenso y llegada de los viajantes por el Magdalena provenientes de Cartagena a Honda, de allí la capital,
y viniendo desde el Cauca a la canoa de Montero, Girardot, Guataquí, Salinas y Pacón, de un último trayecto hasta Oaxaca, era intransitable para mulas y debían hacerlo cargueros humanos. Decía de él don Juan de Ruiz de Orejuela, autor de una de las primeras tasaciones de la tierra que se tiene noticia, conquistador que vino con Quesada. Ese camino pueden andarlo todos recuas, menos la cuesta de Zipacón, donde debe hacerse a lomo de indio. Con los años debió arreglarse, con el todavía existente camino de la miel, cuidadosamente empedrado entre Oaxaca y La Esperanza, donde muchas veces recorrimos a pie en nuestros años juveniles. Y citamos dentro del texto a Juan Ruiz de Orejuela, porque tanto él como su esposa y cuñadas, las hermanas Carvajal, hacen parte del proceso endogámico referido. Una de ellas casada con Juan de Avellaneda Temeño, conquistador que vino con Federman y uno de los fundadores de San Juan de los Llanos, otra con Francisco Íñiguez, conquistador de Tocaima, y luego con Alonso Ruiz de Zaragoza, de quien ahora hablaremos por su notable desempeño en la guerra contra los indios pijaos, y otra con Pedro López Rodríguez, el encomendero de Cogua, los dos últimos relacionados con el proceso endogámico referido. La primera incursión por los caminos de vertiente hacia el Magdalena desde Subachoque se dio casi inmediata a la fundación de Santa Fe y se originó en el primer tratado de paz y concertación con los aborígenes muiscas para enfrentar a sus enemigos de la vertiente, los panches, que los tenían asediados y amenazaban con exterminarlos, logrando vencerlos en las inmediaciones del posterior emplazamiento de Tocaima, celebrándose el triunfo en Oaxaca. La segunda expedición desde el Valle de Subachoque se dio en 1539, luego de la fundición jurídica de la ciudad de Santa Fe, distribución de solares y cargos que generó el regreso de Quesada, Belalcázar y Federman, España, a reclamar sus derechos en lo conquistado, dejando el gobierno a cargo de Hernán Pérez de Quesada. Se dirigieron por Zipacón a Guataquí y de allí se enrumbaron por el Río Grande de la Magdalena hacia la costa. Reinaba Carlos V, el emperador políglota, culto, cosmopolita, nacido en Gante, como dijimos, en los Países Bajos, y su esposa, la bellísima Isabel de Portugal, acaba de fallecer, cuando Quesada llega a la corte de Madrid y en pleno luto se presenta en la Plaza de España, vestido en trajes colorados y pomposos, motivo que genera rechazo hacia su persona y que no fuese recibido durante muchos años a reclamar sus méritos. Alonso Ruiz de Lugo, que tenía gran descendiente en la corte, lograría para sí la gobernación del nuevo reino. Belalcázar obtuvo la gobernación de Popayán y el título de adelantado, que muchos años después obtendría también Quesada. Y Federman, que se dirige primero a Alemania a rendir cuentas a sus patronos los Welser, por su manejo con Espira le son confiscados sus bienes y despedido de su empleo. Cuando se dirige a España a buscar reconocimiento de sus méritos, naufraga en alta mar. Las 9 leyes de 1542, bajo el reinado de Carlos V, entre 1520 y 1530 la Iglesia Católica presionó la promulgación de leyes que protegieran a los indios a través de los padres Vitoria, las casas, los frailes dominicos y las bulas papales de Pablo III en 1537, condenando la esclavitud indígena. Se puso fin al trabajo forzado obligatorio, se establecieron niveles para los tributos y para los salarios de los indígenas y que la corona se enterara de los pleitos concernientes a estos. Se ordenó también de manera perentoria que las encomiendas se otorgaran por una sola vida, luego de lo cual debían revertir a la corona. Pero la corona, presionada por los colonizadores y sus emisarios, emitió otras legislaciones entre 1547 y 1549, permitiendo la continuación de las encomiendas y su transmisión a los herederos de los actuales tenedores, pero con la obligación de los indios restringida al pago del tributo en especie o en dinero. Carlos V también, además esas nuevas leyes de 1542 y otras más beneficiando a los indígenas, emite el Tratado de Passau en 1552, garantizando la libertad de cultos con los protestantes, eran sus coterráneos. En los Países Bajos dominaban los protestantes, ¿sí? La rebelión de Lutero y el culto del protestantismo había calado hondamente en muchos países europeos y entre ellos en los Países Bajos. El emperador Carlos V, amable de su pueblo natal y deseando fomentar la unión y tolerancia,
firmar dicho tratado buscando la paz y la concordia. La tercera incursión en la vertiente del Valle de Subachoque ocurrió durante la expedición de Alonso Ruiz de Lugo, que había vencido a Quesada en la obtención de la gobernación del Nuevo Reino, y ocurrió en 1544. Durante ella se fundó la ciudad de Tocaima. Se hizo para crear un sitio estratégico y dominar una frontera, terminando de aplacar a los panches. La fundación fue encargada del mariscal Hernán Venegas Carrillo Manosalvas. Entre sus fundadores se encontraban Juan Díaz Jaramillo, el famoso rico de Tocaima, yerno de Luis López Ortiz, medio hermano de las mencionadas hermanas Carvajal, atrás mencionadas, y a cuya blasfemia dice la leyenda que se debe a la inundación que destruyó la primera fundación de Tocaima, cuya localización debió cambiarse y en cuya segunda fundación tomaron parte los siguientes conquistadores, además del Juan Díaz ya mencionados, todos relacionados con el proceso endogámico del Valle de Subachoque atrás referido. Una especie de padres de la nacionalidad. Martín de Ocampo, conquistador de la Florida, de quien dice las nuevas genealogías de Santa Fe, que fue compañero de Quesada, pero Raimundo Rivas no lo menciona. Estuvo en la segunda fundación de Tocaima. Cristóbal Gómez Nieto, conquistador que vino con Federman, fundador también de Mariquita y cofundador de Santa Fe. Encomendero de Tabio. Alonso de Olaya Herrera, atrás referido, compañero de Federman, encomendero de Facatativá y Panches. Francisco Maldonado Dorado del Hierro, conquistador que vino con Federman, además de ser cofundador de Santa Fe, lo es también de la villa de San Miguel o Villeta. Otros cofundadores de Santa Fe, relacionados con el proceso endogámico del Valle de Subachoque: Cristóbal de San Miguel, encomendero de Sogamoso, conquistador que vino con Federman, cuyo linaje es originario de Navarra, casado con doña Francisca de Silva, hija del conquistador Juan Muñoz de Collantes. Juan Muñoz de Collantes, conquistador que vino con Belalcázar, encomendero de Chía, casado con doña Mencia de Silva, su hija, doña Leonor de Silva, casada con Cristóbal Gómez Nieto, compañero de Federman, de quienes hablamos atrás. Otra de sus hijas, doña Francisca de Silva, casó con el arriba mencionado Cristóbal de San Miguel, o sea que sus dos hijas casaron con compañeros de Federman. Antonio Díaz Cardoso, conquistador que vino con Quesada, casado con doña Felipe de Almeida, encomendero de Subaitura. Sus hijas, doña Marquesa y doña Isabel Cardoso, y nietas, casan con descendientes de Cristóbal de San Miguel, Juan Muñoz de Collantes y Juan Ruiz de Orejuela, arriba referidos. Juan de Penagos, conquistador que vino en 1543 con Jerónimo Lebrón, caballero de Hidalgo, natural de Santander, encomendero de Tocancipá. Tuvo hijos con Francisca, hija de un cacique de Popayán, y Elizabeth, hija del cacique de Pete en Cali. Entre esas últimas, a Juana Penagos, que casó con Alonso Valero de Tapia, cuya hija Isabel de Tapia Penagos casó con el alférez don Miguel de Guerra de Rosas. Otros hijos se entroncan con descendientes de Juan Muñoz de Collantes. Entonces, tanto Juan de Penagos como don Alonso de la Herrera tienen hijos con varias indígenas, más don Alonso de la Herrera, que hace esos hijos con indígenas, esos mestizos depurados con el tiempo, ¿sí? Hacen parte, desde luego, intensiva del proceso endogámico del que estamos hablando. Hay de todo, españoles y algo de indígenas. Alonso Ruiz de Álvaro Martín Navarro, conquistador que vino con Alonso Ruiz de Lugo y se vecindó en Ibagué, casado con doña Catarina Sánchez de Zaragoza, padre de doña Francisca de Osorio de Zaragoza y Alonso Ruiz de Zaragoza, el gran capitán en la guerra con los pijaos, que más adelante hablaremos. Esposa de doña Beatriz López de Carvajal, hermana de Catalina López de Carvajal, mujer del conquistador Juan Ruiz de Orejuela, autor de la primera visita de la tierra que ya mencionamos, y de Diego Navarro de Zaragoza, residente en España, alcalde ordinario de la hermandad de Hidalgo de Arjona. Las fundaciones de Mariquita y Villeta en 1550 y 1551. Los habitantes de Tocaima se encontraban incómodos. El clima de sus vecindades les resultaron muy inhóspitos. Buscaron ubicarse en otros lugares. Según Juan Flores de Ocariz, el corregimiento de Mariquita son la misma ciudad y la de Tocaima, que solía ser la cabeza, la de Ibagué, Los Remedios, La Palma, que era el gobierno de Muso, y la villa de San Bartolomé de Honda. A pesar de su muy extensa jurisdicción, Tocaima fue una simple ciudad intermedia. Pronto Mariquita y Ibagué fueron más importantes que Tocaima.
a pesar de estar en su jurisdicción, y como vemos, según Mocaris, Mariquita pasó en su cabeza. Pásame la otra diapositiva, por favor. Bueno, este mapa que está incorporado a su cartografía del CODACI, pues está hecho con base en las crónicas de Fray Pedro Simón, pues que, como veremos más adelante, pues acompañó algunos días en la Guerra de los Pijados a Juan de Borja, y fue pues cronista también de esa época, aunque hubo otros, pero un aspecto interesante en las crónicas de Fray Pedro Simón es que trae las coordenadas de las ciudades que menciona al hablar de cómo era la distribución regional, ¿sí? Y de los distritos de las distintas gobernaciones que componían el nuevo Reino de Granada. Y esas coordenadas, ¿sí? De Fray Pedro Simón, ¿sí? Hacia 1605, que estaba aquí, 1606, pues estaban pues muy bien hechas en cuanto a la latitud, ¿sí? La latitud muy bien calculada, ¿sí? La longitud con unos errores entendibles en la época, ¿sí? Pero se podía diseñar un mapa rudimentario, grosso modo, ¿sí? Entonces, con base en esa cartografía que trae Fray Pedro Simón, quién hizo el levantamiento de esas coordenadas no se sabe. ¿Quién sabía astronomía en esa época aquí? Que miro, pues no se tiene idea, nadie habla de eso, pero trae esas coordenadas, como le digo, bastante exactas en cuanto a la latitud, y con una aproximación, pues, se está afando de unos 4 o 5 kilómetros de repente, pero eso en un mapa de gran escala no tenía mucha importancia. Entonces, aquí vemos la enorme jurisdicción de la antigua provincia de Tocaima, que abarcaba en este momento no solamente la restrictiva que vemos aquí en amarillo, sino también seguía hacia el norte, ¿sí? Hasta Remedios en Antioquia, ¿sí? Por el río Magdalena, ¿sí? Y siguiendo el filo de la cordillera, seguía hasta Remedios en Antioquia y Segovia casi. O sea, esa enorme jurisdicción de Tocaima que les tiene que seguir la preeminencia a Mariquita y a Ibagué, ¿sí? Primero a Mariquita, pues es interesante porque es donde están los orígenes transitorios de las endogamias que estamos hablando del Valle de Subachoque. Es que, pues sobre el río Magdalena, sobre la vertiente también, en ciudades como La Palma y Muso, que formaron una gobernación especial, en Tocaima no se logró, ¿sí? Pero en Guaduas y luego en Mariquita, pues en cercanía había minas, se podía sembrar caña, ¿sí? Conseguir miel, ¿sí? Y manejar esos productos hacia el altiplano y también hacia las vertientes, y eran los productos que más consumo tenían. Entonces, es interesante esa jurisdicción, porque el origen de los endogamios lo encontramos en esa jurisdicción, que luego ha de subir en gran parte al Valle de Subachoque, ya en la época del virreinato. Don Alonso de Olaya Herrera y don Hernando de Alcocer, encomenderos de Facatativá y Bojacá respectivamente, quienes de tiempo atrás habían, conquistadores que vinieron con fe, ¿verdad? Habían emprendido la construcción del camino para Muras de Facatativá al Magdalena. Decidieron fundar Villa Españoles para descanso en el camino, que inicialmente denominaron Villa de San Miguel Arcángel, Villeta después. Tampoco se acomodaron sus habitantes, ¿sí? En Villeta, terminaron yéndose para Guaduas. Al igual que en Tocaima, terminaron yéndose para Mariquita.
Comienza el reinado de Felipe II de 1556 a 1598. Entonces, allí tenemos la actuación muy fuerte en los Países Bajos contra los protestantes, el intento de implantar la Inquisición allí, siguiendo el Concilio de Trento, el envío del Duque de Alba, el Tribunal de los Tumultos, pues se malquista con los holandeses, ¿sí?, que era la patria de su padre, el emperador Carlos V, y bueno, fue una muy mala idea ese intento de dominar por la fuerza las convicciones religiosas de los holandeses y otros lugares europeos contra las doctrinas de Lutero, olvidando las relaciones comerciales estupendas que existían con esos países, de donde los Países Bajos venían la mayor parte de los recursos para el Imperio Español. La presidencia de don Andrés Díaz Velero de Leyva. Una incursión notable en la vertiente partiendo del valle de Subachoque se dio durante la presidencia de don Andrés Díaz Velero de Leyva de 1564 a 1574, que patrocinó a Alonso de Olaya y don Hernando Alcocer en la terminación del camino ya emprendido de Facatativá al Magdalena y la navegación por medio de champanes en el río Magdalena, que iniciaron con esclavos negros, ¿sí?, traídos del África para evitar la servidumbre de boga de los indígenas, de manera que también causaba muchísima mortandad. También fueron expertos en la explotación de las minas de esmeraldas de Buzo y las de plata en Santana. Bueno, y Quesada, por fin lo logran recibir en la corte española. Ya había fallecido Carlos V, Felipe II, y en 1578 por fin lo reciben, con muchos aplausos, y le dan el título adelantado, promesa del Marqués, y la gobernación de Guayana o Dorado para sí y sus herederos. Esa notable gobernación de la Guayana que se llegaba hasta Belén do Pará, en las bocas del Amazonas, y era la inconmensurable gobernación de Quesada, que él y sus hijos y nietos intentaron y algo lograron, pero desde luego Dorado por allí no había. El Dorado estaba en otra parte, en el occidente, ¿sí?, hacia el Cauca. Quesada por fin tiene en 1568 el título adelantado, promesa del de Marqués y la gobernación de Guayana o Dorado para sí y sus herederos. Una incursión notable en la vertiente se dio durante la presidencia de don Andrés, perdón, ya mencionamos a Andrés Díaz Velero de Leyva, en la terminación de ese camino. El gobierno de los oidores Anunciabay, Antonio de Cetina y Andrés Cortés de Mesa de 1575-1578 y la construcción de la calzada de Occidente. Como ya comentamos, había dos caminos alternativos para acceder a Santa Fe desde el valle del río Subachoque, Cerrezuela o Balsillas, bordeando ambos el inmenso lago ubicado entre el dicho río y el Funza, Bogotá. Ninguno de esos dos caminos fue elegido por el Cabildo luego de haberse tomado la decisión de su construcción. ¿Me pasas la otra diapositiva, por favor? Aquí tenemos la naciente ciudad de Santa Fe. Aquí el río Funza o Bogotá, que cruza este mapa de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda, Salto de Tequendama por acá, Cibaté por acá. Aquí tenemos la localización de los resguardos de Fontibón y la población de Fontibón. El río Chinga o Subachoque, Cerrezuela o Balsillas. Y aquí los inmensos pantanos del Novillero, que abarcaban toda la tierra, o casi toda, excepto algunos pequeños islotes, entre el río Funza o Bogotá y el río Subachoque, Chinga, Cerrezuela o Balsillas, que es lo mismo, cambia su nombre a lo largo de su trayectoria. Entonces,
había dos caminos de Facatativá hacia Santa Fe. Pues pasando por la punta de Cota, aquí por la hacienda de Tibabuyes, ¿sí? Por la punta de Chitazugá y la punta de Cota, a salir a cruzar el río Magdalena, perdón, el río Funza, el avanza de Cota y entrar por la isla de Salitre y Puente Largo, o sea, por los ejidos de Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe. Pues parecía un camino relativamente corto. El otro camino, muy difícil, ¿sí? Pero también no demasiado largo, siguiendo la cuenca del río Funza, a pasar el Tequendama por canoas, y luego llegar a Santa Fe, pero tenía el inconveniente de las quebradas de Tujuelo, Chiguazá y Fucha, ¿sí? Y otras más que en los valles de Bosa y Soacha causaban tremendas inundaciones, hasta hace pocos años, ¿sí? Hasta que se construyó la represa Cantarrana, ¿sí? Pues se pudo dominar parcialmente esas inundaciones tremendas que se causaban. Entonces, ese camino era pues difícil, por esas tremendas inundaciones. El más lógico era siguiendo, cruzando por el punta de Chitazugá, o sea, la serranía de Suachoque, entre Suachoque y Tabio, ¿sí? O Suachoque y Tejo, a seguir a la punta de Cota, cruzar el río, ¿sí? Cruzar el río Guanamarillo, ¿sí? Y entrar, se llama Río Negro también por acá, entrar a los ejidos de Salitre y Puente Largo y llegar a Santa Fe, ¿sí? Pero entonces, ustedes recordarán la historia de los amores del oidor Anunciabay y su rival, el visitador Monzón, el hijo del visitador Monzón, por la bella encomendera doña Jerónima de Orrego y Olaya. Entonces, cuenta Rodríguez Freile que había una disputa muy decorada entre los pretendientes y don Antón de Olaya. Para dirimir ese problema y apaciguarlo un poco, decidió llevar a su hija a que se quedase en la hacienda del novillero, que tenía su residencia probablemente cercana a Funza, de su casa de campo. Entonces la acompañó el oidor Anunciabay hasta Fontibón, y allí se embarcó la bella encomendera doña Jerónima de Orrego en una balsa, y se fue con su padre por el piélago y la vio perderse en lontananza, y al regreso había mucha lluvia y se pegó muchos resbalones y caídas, y llegó todo embarrado y molesto, ¿sí? A la capital, y al otro día en el Cabildo promocionó fuertemente la construcción en línea recta de la calzada o camellón de Occidente entre Fontibón y Funza, atravesando los pantanos. Entonces, ese fue el camino que se vino a hacer a un tremendo costo. Se demoró más de 300 años, como las catedrales góticas, pero favorecía directamente los terrenos del novillero, la hacienda y el mayorazgo, ¿sí? Posteriormente fundado, ¿sí? De la hija de don Antonio Olaya, el alférez de la Conquista, que había sido delegado por Alonso Luis de Lugo en la gobernación del Nuevo Reino cuando partió de regreso a España luego de su incursión. Ese camino pues favorecía, integraba prácticamente, ¿sí? El terreno del novillero con los terrenos de la ciudad de Santa Fe. Vino a sustituir realmente los ejidos de Salitre y Puente Largo, porque allí fue donde se dio el engorde forzado de los ganados que venían de Neiva en suministro forzado para atender las necesidades de la capital, y el arriendo que se le cobraba a dichos animales, a sus propietarios, ¿sí? Siempre subía, en tanto que había un control de precios que los mantuvo absolutamente congelados durante toda la época colonial. Más beneficios obtendrán don Antonio Olaya y sus descendientes con su ascenso, con su ascendiente del cabildo y con su capacidad de cabildeo, ¿sí? Para lograr beneficios y prebendas, y para lograr, ¿sí? Que las encomiendas más importantes de la sabana, ¿sí? O sea,
tributo de los indios, ¿sí? Y su trabajo, ¿sí? Fuese asignada a ellos y a sus familiares, despojando a los otros encomenderos, ¿sí? Muchos de ellos descendientes de troco de endogámico que hemos venido hablando. En 1590-97 viene el presidente Antonio González. Entonces, muy importante la asignación de terrenos de resguardo, ¿sí? Con el Odior Miguel de Ibarra, ¿sí? Se asigna a los indios que estaban en poblamiento disperso, se asignan los terrenos de resguardo. Aquí los vemos en amarillo, ¿sí? Estos son los ejidos de Salitre y Puente Largo de que estamos hablando. Estos son los resguardos de Osa y Suacha. Observen la extensión de los resguardos de Osa y Suacha comparándolos con el novillero, ¿sí? ¿Sí? Los resguardos de Fontibón y Engativá, o sea, los resguardos de Usaquén, ¿sí? El enorme resguardo de Chía y Cajicá, que prácticamente se unen, y el de Cota. Esos resguardos vecinos, sobre todo los más vecinos a Santa Fe, pues no eran tierra barata, ¿sí? La tierra rural valía casi cero, o sea, ni se compraba ni se vendía en épocas coloniales, tempranas, pero la tierra urbana sí valía mucho, valía precios constantes, tiene un valor comparable del orden de magnitud del que tenemos hoy en día, ¿eh? En cambio, la tierra rural valía prácticamente un valor mínimo, ¿sí? Tendiendo a cero, ¿sí? Porque no se podía transar. ¿Sí? Pero la tierra que estaba en las vecindades de la ciudad, ¿sí? Digamos, en las cercanías, tenía un valor, una especie de tierra semiurbana, ¿sí? Pues sí tenía un valor un poquito más importante. Entonces, además de muy extensos, esos resguardos de los indígenas sí tenían un valor que fue ya en épocas coloniales tardías, ya casi llegando a la República, empezó a tener un valor mucho más importante. Para que finalmente en la República se les liquidó dichos resguardos. En 1603, en visita del oidor Diego Gómez Mena, los indios de Chinga y Subachoque fueron sacados de sus ranchos y se les ordenó poblar Senta y Huitavio. Era el proceso que había empezado con el oidor Miguel de Ibarra, ¿sí? De juntar a los indios en resguardos. Entonces, quedó libre de indios el valle de Subachoque y en poder de estancieros. ¿Quiénes eran los estancieros que había en ese momento? Pues esa tierra no tenía mucho valor, ¿sí? Esa tierra, tres haciendas muy extensas, el Rosal, Chinga, Tibagota y luego la Puerta, ¿sí? Tierras muy extensas, pues tenían un valor muy pequeño, pero tuvieron un valor estratégico, ¿eh? Durante toda esa conquista de la vertiente, ese dominio de la frontera partiendo de Facatativá por los caminos para recuas y para caballos que lograron hacer Alonso de Olaya y Hernando de Alcocer, ¿sí? Entonces, en ese emplazamiento vamos a encontrar a quién, a Juan Ruiz de Orejuela, ¿sí? Uno de los troncos de la endogamia que hemos venido hablando, ¿sí? Con su esposa y las hermanas de su esposa, las hermanas Carvajal, ¿sí? Juan Ruiz de Orejuela, el comendero de Usaquén, ¿sí? Chinga y Nimaima, ¿sí? Tiene tierras allí, ¿por qué? Pues no será que tuviera valor, pero tenía valor estratégico para él, para sus incursiones de conquista, ¿sí? ¿Qué otras personas tuvieron tierra? Pues Cristóbal Hernández de Toro tuvo por allí, ¿qué era él? Tenía una tenería, ¿sí? Entonces seguramente producía cueros y generaba aperos y cosas de esas al lado del río Chinga, ¿sí? Juan de Vera, el comendero de Subachoque, ¿sí? Era sastre,
confeccionando zamarros y cosas de las que se necesitaban para la jornada, qué sé yo, ¿sí? Aperos, ¿sí? Entonces, como que la tierra no tiene un valor, digamos, monetario propiamente dicho, pero sí tiene un valor estratégico, le interesaba a alguien, ¿sí? Pues por lo menos mientras duró ese dominio inicial de la vertiente. Y viene entonces una actuación de Felipe II que vale la pena resaltar. Una cédula real de privilegio de Felipe II declara a los conquistadores, fundadores y pobladores de ciudades como hijos de algo de solar conocido. Entonces, bueno, esos eran los habitantes del Valle de Subachoque y de esas endogamias del Valle de Subachoque, pero ese proceso endogámico, como vimos por esa larga incidencia que tiene la provincia antigua de Tocaiba y de Mariquita y Ibagué, que llegaban hasta Remedios en Antioquia, pues llega hasta la endogamia antioqueña, ¿sí? Y también, ¿sí? Tiene relación, pero no se ha estudiado porque no hay gente que estudia allí las cosas al norte de la provincia de Tunja, la provincia de Pamplona, los que hoy Santanderes. Ahí también llega esa endogamia, pero nadie ha estudiado. No ha habido interés por el tema, por lo menos no un interés estructurado que se capitalice publicaciones con enjundia, ¿sí? Que demuestren qué pasó por allí. Entonces, Valle de Españoles nombrados Huachoque, además hidalgos, ¿sí? Pues los lugareños, las consejas y la gente que origen por allí cree que sus abuelos o tatarabuelos eran españoles, diciendo mi papá tal, mi abuelo tal, mi tatarabuelo, es vinieron de España, no, pero eran españoles. Este mi reino, decían los reyes, refiriéndose al nuevo reino de Granada, esto era parte de España, ¿sí? Realmente, no era una colonia propiamente dicha, era parte de España. Entonces, eran españoles y realmente por origen y además hidalgos, ¿no? Por descender de conquistadores, pobladores y fundadores de ciudades. Esto abarca el grueso de la población del Valle de Españoles nombrados Subachoque, pero todavía se encuentran en la vertiente, todavía no llegaban, más tarde llegaron. Durante Felipe III, que reina de 1598 a 1621, viene el presidente Borja, de 1605 a 1630. Su campaña contra los pijaos está muy bien descrita en la obra de Pedro Simón. ¿Me pasas por favor la primera diapositiva? Aquí el río Magdalena, sí. Y este es el teatro donde se desarrolla la guerra contra los pijaos de Juan de Borja. Y en ella va a tener hombre de primordial importancia. En la organización fue Alonso Ruiz de Zaragoza, ¿sí? Pariente de Juan Ruiz de Orejuela, casado con una de las hermanas Carvajal, de que hemos mencionado, ¿sí? Relacionado con los capitanes Bocanegra y Moriones, famosos en la guerra con los pijaos, ¿sí? Parientan todos también, ¿sí? Y luego parte recién de Ibagué, parte de Mariquita. Entonces, esa guerra se lleva a cabo pensando, ¿cómo se hace? ¿Sí? Pues no es una guerra frontal, imita la estrategia de los aborígenes, ¿sí? No hacen puentes de piedra como intentaron hacer los españoles sobre el río Gualí, que se les cayó 20 veces, no, imitan a los naturales, hacen tarabitas, puentes colgantes, ¿sí? Aprenden a manejar los alimentos de los naturales y los remedios de los naturales, van hasta sus sitios y queman las cosechas, y así los van dominando, ¿sí? Y van logrando alianzas con ellos, los Coyaimas y Natagaimas, luego otros. Los pijaos era una denominación
que comprendía numerosas tribus indígenas del Magdalena, de distintos orígenes, y se le llamó Pijaos. Entonces se van dominando, se van concertando con ellos y se logra finalmente librar de esos enemigos, entre comillas, el río Magdalena, que tenían asediado hasta Buga, ¿sí? Y hasta Fusagasugá, o sea, eran realmente muy agresivos. Entonces, al igual que el primer tratado de paz con los indígenas para dominar a los panches, este segundo tratado de paz con Coyhaimas y Natagaimas y muchos otros fue permitiendo la dominación del Magdalena y fundación de más ciudades. Se va retrocediendo una frontera y se van fundando más ciudades y se van estableciendo, ¿sí? Mariquita se afianza, ¿sí? Ibagué también, ¿sí? Y más hacia el norte otras, ¿sí? Y así se va retrocediendo la frontera. En la obra de Fray Pedro Simón se cita a los gobernadores de la Guayana, la gobernación que heredaron los nietos de Jiménez de Quesada, ¿sí? Los Berrío y Quesada, ¿sí? Y fundan San José de Oruña, Santo Tomé de Guayana y San José de Oruña. La Guayana, Santo Tomé de Guayana, después Angostura, donde se hizo el célebre congreso, y San José de Oruña en la isla de Trinidad. Sobre eso presentó muy interesante trabajo el académico Álvaro Pablo, sí, y bueno, sí, todavía existía, ¿sí? Aunque ya había invasiones de los holandeses y los ingleses y los franceses, ¿sí? Todos enemigos de España, y que conociendo el terror que inspiraban los tercios españoles casi invencibles en tierra, pero el demérito que tenían en la marina para defender las costas no era suficiente, podía ser buena, pero de repente para tan extensos territorios costeros que dominar, pues nunca fue suficiente, y eso se aprovecharon los demás países menos importantes que el gran imperio español de esos momentos y motivo de su decadencia. En 1653, el Colegio de Rosario, auspiciado por Fray Cristóbal de Torres, se establece en el nuevo reino, y entonces se fundan las ciudades de la Mesa y el colegio en 1653. Entonces, muy contentos los habitantes de Tocaima porque se van todos a la Mesa, ¿sí? Y piden incluso que se pase el cabildo de Tocaima a la Mesa, ¿sí? Muy cercana, ¿sí? La Mesa a la ciudad de Santa Fe, ¿sí? En la vertiente, con muy buenos terrenos para trapiches, ¿sí? Excelente producción, ¿sí? Ya camino arreglado, ¿sí? Y la gente se baña ahí y hace, por buenos frutos que produce la tierra, y excelente intercambio que se hace entre los habitantes de la vertiente y los habitantes del altiplano. Y el colegio, ¿sí? Se funda como otra parroquia al costado sur del río Bogotá, ¿sí? Y entonces lo curioso, lo interesante es que traen 100 indios achaguas de los llanos orientales, ¿sí? Para servicio personal, por Dios, eso estaba prohibido de las leyes de 1542, ¿sí? Y las ordenanzas de Alfaro y todo aquello, mejor dicho, eso estaba. ¿Cómo se entiende que el Colegio del Rosario, ¿sí? Traiga a unos indios achaguas a servicio personal, en servicio de su hacienda? 100 indios achaguas de los llanos orientales, raptados de los llanos orientales. Se aprueban las cédulas reales y de repente a las carreras, a los 2 o 3 años, viene una revirtiendo a todo eso. No hagan eso, ¿sí? Devuelvan los indios achaguas. Pero entonces, investigaciones que hemos visto de terrenos en la vertiente y hubo muchos sitios con indios achaguas traídos de la vertiente, conquistadores de los que hemos mencionado, troncos endogámicos de la endogamia del Valle de Suachoque, como hemos hablado, traían indios. Don Alonso de Olaya Herrera, fundador de San Juan de los Llanos, con Juan de Avellaneda Temillo, traía indios de los llanos,
Y los achaguas eran preferidos porque eran muy mansitos para esclavizarlos. Se los disputaban como esclavos, se los traían a trabajar en la vertiente, en los trapiches de la vertiente. ¿M? Entonces vemos ahí cómo esa frontera, o sea, ese tema de los resguardos y de las leyes de Indias muy bien mantenidas y defendidas en el altiplano, ya en la vertiente como que deja de ser lo mismo, ¿sí? Como que ahí de repente disimuladamente sí se tiene servicio personal, sí se aprovecha de los indios, ¿sí? Por fuera de las leyes de Indias y pasan otras cosas de repente bastante desagradables. Y la frontera no está totalmente dominada. Y los habitantes no se tienen mucho, no se tienen en Tocaima, ni se tienen tampoco en Villeta, ¿sí? No se acomodan, si se van para otros sitios, es incómodo, esa vertiente no está muy bien dominada, ¿sí? Y hay abusos. ¿M? Y viene el reinado de Felipe IV de 1621 a 1665. Su marido, el conde duque de Olivares. Entonces, está España ya en guerra con todo el mundo, ¿sí? Y el conde duque de Olivares hace eh, eh, entablar en su escudo una orgullosa leyenda que dice todos contra nos y nos contra todos. Una cruzada contra los protestantes. Así termina todo ese siglo XVII con los que se llamaron Austrias menores, ¿sí? En plena guerra con todo el mundo, decadencia comercial por consecuencias de la guerra y los enemigos tratando de socavar el poder territorial del Imperio Español por la vía de la mar, porque en la tierra los tercios españoles siguen siendo casi invencibles. Hasta que llega Carlos II de Habsburgo, ¿sí? Su hermana María Teresa, esposa del rey Sol, de Luis XIV. Entonces viene el espinoso asunto de la dote, porque por una inmensa dote en ducados, ¿sí? Que nunca pudo pagar y que siempre le reclamaron, ¿sí? Y por lo cual terminaron cediendo el trono de España a Felipe V, el primer rey Borbón. Bueno, empiezan los Borbones, ¿m? Y arranca el siglo XVIII, ¿sí? Eh, y más adelante se establece el virreinato, pero con unas consecuencias del tratado que puso fin a la guerra de sucesión entre España y Francia, en que intervino también Alemania, fue el Tratado de Utrecht, y permitió el navío de permiso que podía traer 500 toneladas de productos a las colonias a la sombra, de lo cual se estableció un inmenso contrabando de productos, entre otras, de aguardientes extranjeros. Entonces, vino la ruina de los trapiches de vertiente y la llegada de mucha gente al altiplano. Empieza a subir gente al altiplano de todo ese proceso endogámico que todavía no se radica en el Valle de Subachoque, ¿sí? Y en otros sitios al norte hasta Cogua y de Bocón, ¿sí? Todavía no, estaban en la vertiente, pero se caga el negocio de los trapiches y la reguería de los trapiches y todo aquello, y viene tanta gente del altiplano con el virreinato que se empieza a hacer apetecida de la tierra y empiezan a ser demandados productos, además de los indios que producían en los resguardos, ¿sí? Entonces, la tierra acrecenta su valor, un valor interesante. Y entonces toda esa gente se empieza a ubicar en Subachoque y en el Cogua, en Bocoña, hacia el norte, siguiendo el borde occidental de la sabana. Fundación de Subachoque. En 1769 se erige la viceparroquia de Subachoque por el cura don Jacinto Roque Salgado en la hacienda de San Miguel de la Puerta. En 1774 el virrey Guirior decreta la fundación y presenta para su primer cura a don Jacinto Roque Salgado. En 1800
se proyectó construir iglesia decente de tapia y teja, pero no había dinero para eso, se requería pues, dinero de los vecinos, aportes, y no había pobreza en el valle, o sea, ya la tierra tenía algún valor, había productos, pero eso no daba para riqueza. Solo se hizo una corta capilla de bareque y paja por su mayordomo de fábrica, don Alberto Luque, un remoto abuelo. Finalmente, en 1928 se inició la construcción del actual templo con donación de don Nemesio Camacho. Tampoco pudo pagar completa la iglesia don Nemesio, pero sí casi total. Bueno, y viene la República. El triunfo de Mosquera en la Revolución de 1861 en el Valle de Suachoque evita el fraccionamiento del país y se da la muerte aquí en el Valle de Suachoque, ¿sí? Y se da la muerte en el sitio del Rosal, que queda por aquí, de Gerardo Bando. Gracias a ese triunfo de la revolución mosquerista, el país no se desintegró, porque el Cauca se iba a anexar al Ecuador, ¿sí? Si hubiese desintegrado el país una vez más, ¿sí? Conclusión, nos olvidamos construir ciudades para conquistar fronteras, integrar el país e incorporar en él la presencia benefactora del Estado. El Valle de Españoles, nombrado Subachoque y su historia, nos guían en el camino para retomarlo con nobleza e hidalguía. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Santiago. Entonces, continuamos con el orden del día. Vamos al punto número 5, que es la votación de la candidatura del académico correspondiente Álvaro Garner para académico de número. Me permito informar a los académicos que el pasado martes 18 de marzo circuló entre los académicos el informe sobre el cumplimiento de los requisitos del académico correspondiente Álvaro Garner Posada para ser elegido como académico de número de la corporación. Tal como reza en el artículo 19 de los estatutos, los académicos de número y correspondientes podrán ser elegidos con una mayoría simple y con un mínimo número de 9 votos favorables. Entonces procedemos a habilitar, Félix, muchas gracias, la votación. Entregamos entre los académicos de número presentes la papeleta. Gracias. ¿Ah? No creo que sea necesario. Yo no creo que sea necesario, simplemente los juntamos acá. ¿Te parece? ¿Sí? Muy bien, Félix. ¿Qué información tenemos del computador? Dios. 11, 16, 16, 17. 2, 4.
Muy bien, entonces, el resultado de la votación es el siguiente. Aparecen 17 votos a favor, 2 en contra y 1 voto en blanco. Razón por la cual, pues entonces, el académico Álvaro Garner queda elegido como miembro numerario. El presidente pregunta a la Asamblea si ratifica el... ¿Sí? Muy bien, ok. Entonces, con base en eso, vamos a proceder el día de mañana a informarle al académico sobre su elección y enterarlo acerca del proceso que sigue a continuación. Muy bien, pasamos al punto número 6, que es la proposición de felicitación a la Academia Boyacense de Historia. Entonces, presentamos a continuación, damos lectura a la proposición que dice lo siguiente: la Academia Colombiana de Historia, considerando que el día 9 de abril del 25 la Academia Boyacense de Historia cumple 120 años de fundación, que desde su creación ha cumplido una importante labor cultural y académica en el departamento de Boyacá, que durante estos 120 años ha realizado múltiples eventos, conferencias, seminarios y otras actividades de interés histórico, que igualmente en ese lapso la Academia Boyacense de Historia ha impulsado la publicación de obras de historia nacional y departamental, que además desde su creación tiene bajo su custodia y preservación el Archivo Histórico de Boyacá, que la Academia Boyacense de Historia publica la revista de la Academia El Repertorio Boyacense, órgano de divulgación de la historia del departamento. Por las razones que se vean expuestas, la Academia Colombiana de Historia acuerda: primero, la Academia Colombiana de Historia se une a las actividades académicas y culturales que se realizarán en el marco de la conmemoración de los 120 años de fundación de la Academia Boyacense de Historia. Artículo 2, entregar copia del presente acuerdo a las directivas de la Academia. Y artículo 3, publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades, en la sección Vida Académica, el texto del presente acuerdo, dado en Bogotá a los 25 días del mes de marzo de 2025. Firman el presidente y el secretario. Lo ponemos a consideración. La Academia Boyacense de Historia es la segunda academia fundada en el país, prácticamente 3 años después de que se funda la Academia Colombiana de Historia, y se ha mantenido en la casa del fundador de Tunja hasta el día de hoy, y de hace muchos años está conducida por el doctor Javier Ocampo López. Así que les pido si aprueban esta proposición de adhesión a sus 120 años. Aprobado. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 7, que tiene que ver con la presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Gracias. Bueno, en esta ocasión no ha sido muy prolífica la lista de nuevas adquisiciones. Registramos la donación que hizo nuestro presidente de 4 libros antiguos de Jacobo Busset de 1785, la exposición de la doctrina de la Iglesia Católica sobre los puntos de controversia, el tomo 5, del del autor Maurice Plus de 1782, Espectáculo de la Naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural, 1782, de Benjamín Constant, 1826, Curso de Política Constitucional, el tomo 1, y de Juan Sala, el tomo 2 de la Ilustración del Derecho Real de España, y sobre las Indias se refiere realmente. Finalmente, nuestro bibliotecario Camilo Moreno Bogoya y con Martín Gil Plata acaba de publicar la Catedral de Bogotá, Teología, Historia y Arte, publicado por la Universidad Unimonserrate. Quería darle a conocer a la Academia que la familia de nuestro miembro, que ya murió, miembro correspondiente, el médico Juan Mendoza Vega, donó unos libros de historia, aproximadamente unos 70 libros, y que la arquitecta Silvia Arango nos ha hecho donación de 1000 números de cromos y de 127 libros de historia que muy posiblemente entrarán mañana a la Academia. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Jorge. Pasamos al punto número
último punto, que es punto número 8, que es el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión, que tendrá lugar el día martes 8 de abril, con una exposición sobre la frustrada Convención de Ocaña de 1828, a cargo de Camilo Gutiérrez Jaramillo. Noveno, clausura a cargo del señor presidente. Hacia 1950, el historiador mexicano Silvio Zavala publicó un pequeño librito que tuvo un gran impacto en la historia posterior del Virreinato de México, que se llamaba De Encomiendas y Propiedad Territorial. Ese pequeño folletico aclaró para siempre que una cosa eran las mercedes de tierras que daban los cabildos o los funcionarios españoles en las Indias, y otras cosas eran las mercedes de encomendación de caciques con los indios sujetos, y mostró que eran dos cosas muy distintas que no podían confundirse, porque la encomendación de naturales no daba ninguna propiedad territorial, sino el derecho a usar el servicio personal de los naturales. Hoy hemos visto un caso de Subachoque en el cual los soldados españoles que pasaron a este reino, porque estoy de acuerdo con el expositor, esto en ningún momento fue colonia, sino el nuevo reino de Granada, pidieron las dos cosas. Pidieron a los cabildos mercedes de tierras, en las medidas antiguas, es decir, en caballerías y peonías o estancias de ganado mayor, pero al mismo tiempo pidieron que les encomendaran caciques con sus indios. Pero su gran fortuna fue poder unir el servicio personal gratuito con las tierras que recibieron. Por eso, como nos ha mostrado hoy, lo más valioso era el servicio personal gratuito, sin el cual no habría ninguna producción ni ninguna cosecha. Pero también entre las haciendas se formaron las tierras resguardadas para que pudieran existir los pueblos de naturales que fueron congregados o reducidos para que se desarrollara una economía campesina de los aborígenes, especialmente en el occidente de la sabana, que fue la que le dio la comida a la ciudad que se llamó Santa Fe, todos los días. Este caso del Valle de Subachoque es muy ilustrativo de un aspecto interesante de nuestra historia, que es los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando eran uno de los reinos de la monarquía de Castilla. El escudo de nuestra academia tiene un aborigen que representa la época hispana, la época en que fuimos reino, uno de los reinos de las Indias occidentales. No está representando a los aborígenes, sino está representando la época aborigen, pero la siguiente es un conquistador, muestra la segunda época, la época del dominio español, realmente es el dominio de la corona de Castilla en los reinos y provincias de las Indias occidentales del Mar Océano. Hoy nos ha mostrado ese encuentro entre la sociedad aborigen prehispánica y la nueva sociedad que vino en barcos y estableció este régimen de encomiendas y haciendas y propiedad territorial, de la cual nosotros venimos y hacemos parte de la última época, que es la sociedad republicana, en la cual todavía nos mantenemos. Ha sido muy ilustrativo porque es ya muy raro conseguir historiadores que se dediquen a los siglos XVI y XVII. Bueno, hoy tenemos aquí la fortuna de tener dos dedicados a eso, porque toda la mayoría estamos en la última época, la época de la sociedad republicana. Pues muchas gracias por la conferencia que nos ha ofrecido, fruto de sus investigaciones, y a ustedes por habernos acompañado presencialmente o a través de la plataforma Zoom. Y con eso creo que podemos clausurar. Entonces clausuramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.